Si esta frase te incomoda, no es por Nietzsche, es por la idea de fe con la que creciste. Durante un siglo nos vendieron un cuento cómodo. Nietzsche mató a Dios y nos dejó el vacío. Pero esa historia es falsa, o peor, es tranquilizadora. Nos permite creer que el problema fue él, y no nuestra forma de entender a Dios. Utilizando a Carl Jung, podemos ver esto con más claridad. El Dios que Nietzsche mata no es el del Evangelio, es en realidad una proyección de nuestra propia sombra. Durante siglos llenamos ese saco invisible con nuestra sed de control, nuestra hostilidad y nuestro deseo de dominio, y le pusimos el nombre de Dios. Ese Dios sombra no necesita amor, necesita obediencia. Era el garante de una verdad absoluta que se imponía sin diálogo y sin responsabilidad. Cuando ese ídolo muere, no muere la fe, muere la violencia de creer que poseemos la verdad. Ya ni Bátimo, ni lista declarado, sostiene algo casi blasfemo. Solo tras la muerte de ese dios sombra podemos volver a creer, no con certezas de mármol, sino sabiendo que se cree. Tal vez el nihilismo no fue enemigo del cristianismo, fue su purificación. Nietzsche no destruyó la fe, destruyó la caricatura violenta que hicimos de ella. En este video voy a mostrarte por qué la muerte de Dios no fue el final, sino la condición para que el cristianismo volviera a ser lo que siempre dijo que era, una fe sin poder y una verdad sin violencia. Lo que murió ahí no fue Dios, fue nuestra necesidad de que alguien garantizara la verdad por nosotros. Para entender esto hay que dejar de ver a Nietzsche como el villano que simplemente odiaba la religión. Nietzsche no dice Dios no existe, como quien enuncia una fórmula matemática. Él hace un diagnóstico cultural mucho más crudo. Imagina que durante siglos hemos construido un edificio inmenso. Dios no era el habitante de ese edificio, Dios era los cimientos, las vigas y el suelo que pisábamos. Él garantizaba que la verdad fuera absoluta, que la moral fuera obligatoria y que la historia tuviera un sentido fijo. Ese Dios guardián nos daba seguridad, pero tenía un precio oculto. Usábamos a Dios como una máscara para imponer nuestro orden sobre los demás, convirtiendo la metafísica en una forma refinada de violencia. Nietzsche entiende algo que incluso a los ateos les cuesta aceptar. La ciencia y la razón moderna a menudo solo cambiaron el nombre del cimiento. Quitaron a Dios y pusieron a la razón o al progreso, pero mantuvieron la misma estructura rígida y autoritaria. Por eso cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, no solo se cae la teología, se cae también ese ateísmo arrogante que cree poseer la verdad objetiva. Esto deja un vacío, sí, pero no es un vacío de desesperación. Es el espacio que queda cuando retiras un mueble pesado y no te dejaba moverte. Si ya no hay fundamentos absolutos que nos obliguen, ¿qué hacemos ahora? Aquí es donde la mayoría se detiene y grita nihilismo, como si fuera el fin del mundo, pero para Gianni Bátimo es exactamente donde empieza la libertad. Cuando la mayoría escucha la palabra nihilismo, siente un vértigo, piensa en oscuridad y desesperación. Pero para Bátimo el nihilismo es una bocanada de aire fresco, es una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque lo que se ha derrumbado no es la posibilidad de conocer, sino la violencia de la verdad. Bátimo nos propone el pensamiento débil, y aquí débil no es un insulto, es una virtud. Significa que la verdad ya no se impone como algo sólido y obligatorio que nos aplasta. La realidad se ha debilitado, ya no manda, ya no dicta leyes universales desde un trono. Ahora se ofrece como una interpretación. La modernidad soñó con una verdad de hierro, pero ese sueño se volvió una pesadilla de intolerancia. Hoy aceptamos que el mundo no es una estructura rígida, sino una fábula compartida, un tejido de relatos que discutimos y transformamos juntos. Y aquí ocurre el giro más importante: si la verdad se debilita, el Dios soberano y metafísico, ese juez implacable que garantizaba el orden, también pierde su fuerza. Pero esto, lejos de ser el final de la religión, es su gran abertura. Abre un espacio para un Dios que no se impone, sino que se comunica. Un Dios que en lugar de dominar desde las alturas, decide vaciarse de su poder. Llegados a este punto, la pregunta de si Dios existe o no ha perdido su peso. Esa era la obsesión de un mundo que ya cerramos. La pregunta que quema ahora es otra. ¿Qué queda del cristianismo cuando el Dios de las leyes de mármol y los tronos de oro muere? Bátimo responde con una palabra que suena susurro, pero tiene la fuerza de un terremoto: kenosis, el vaciamiento. Dios no se impone como un jefe, no se presenta como un cimiento inamovible. Dios se debilita, se hace hombre, renuncia a la fuerza para poder encontrarse con nosotros.
Por eso la pérdida del poder religioso y la caída de las verdades absolutas no es el fin de la fe, es su madurez. El cristianismo no fracasa cuando pierde el control de la sociedad, fracasa cuando intenta recuperarlo. Si ya no hay una verdad con mayúscula que podamos lanzarnos a la cabeza, el único criterio que nos queda es la claridad. En este nuevo mundo ya no buscamos decir esto es verdadero, sino esto reduce la violencia. Ya no nos importa si algo es lo correcto por decreto, sino si eso cuida al otro. Bátimo es radical. Si una interpretación de la fe contradice el amor, esa interpretación debe ser abandonada. No importa cuántos siglos de tradición la respalden. Aquí es donde la frase inicial deja de ser un ataque. Gracias a que Nietzsche mató al dios del poder y el nihilismo disolvió las verdades violentas, hoy la fe puede ser lo que siempre digo ser, una respuesta libre. No una certeza que nos da seguridad, sino una herencia que elegimos cuidar, creer que se cree. Tal vez el problema nunca fue Dios, tal vez el problema fue nuestra necesidad de usar a Dios como un escudo para no tener que dudar, o como una espada para tener siempre la razón. Queríamos que Él garantizara el orden, la moral y la verdad, ahorrándonos el esfuerzo de ser humanos. Nietzsche no mató la esperanza, mató nuestra arrogancia. Solo después de esa muerte, sin cimientos rígidos, sin certezas que nos den privilegios, sin garantías de éxito, el cristianismo puede volver a ser lo único que siempre digo ser, una fe que no busca el poder y una verdad que no necesita la violencia para existir, una fe que se parece más a una mano tendida que a un puño cerrado. Por eso la idea de Bátimo se puede reducir a soy cristiano gracias a Nietzsche, porque Nietzsche obligó a soltar un ídolo que se había construido para así centrarse en el mensaje que siempre estuvo allí esperando ser escuchado sin ruido. Ahora, después de todo lo que hemos recorrido, queda una pregunta. ¿Esto que acabamos de ver es el renacimiento de la fe o es el nihilismo llevado hasta su última y más honesta consecuencia?